Muy buenos días a todos ustedes, amigos y hermanos. En esta mañana estamos en un estudio nuevamente y quisiéramos saludarles y darles una cordial bienvenida a este estudio de esta mañana. Bueno, queremos compartir con ustedes este mensaje que nos va a llevar a un momento de reflexión y también de poder escudriñar más a fondo las escrituras. Pero ante todo quisiéramos orar a Dios para que pueda Él ayudarnos a comprender su palabra. Oremos. Maravilloso Señor, en esta mañana queremos agradecerte primeramente porque tú, Señor, tienes el privilegio, Señor, quizás de enseñarnos. Y Señor mío, no hay otro como tú que pueda darnos a entender tu palabra. Dios mío, eres tú nuestro Dios, eres maravilloso. No hay otro nombre bajo la tierra ni el cielo, Señor, que nos pueda ayudar a comprender este maravilloso tesoro que es tu palabra. Dios mío, enséñanos a escudriñar estas escrituras que tú nos daste, Señor. Dios mío, que tu Santo Espíritu se manifieste. Y te pedimos de tus favores, porque confiamos en tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos, en esta mañana nuestro estudio titula Enoc. Vamos a ver quién fue este personaje y qué es lo que nos enseña este hombre de fe. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo 5, vamos a ver lo que nos dice acerca de este hombre Enoc. Dice así: por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y leyendo un poquito más, el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Querido hermano, entonces encontramos que el agradar a Dios es buscarle a través de su escritura. Si nosotros empezamos a meditar, este hombre, Enoc, nos da un ejemplo de agradar a Dios en la escritura. Entonces, también nos dice en Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24. Vamos a ver lo que nos dice. 5:24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. La pregunta es concreta. ¿Qué está escrito de Enoc, séptimo de Adán? Una de las características que Enoc tenía era agradar a Dios. Y agradar a Dios es escudriñar sus escrituras y vivir lo que la Biblia dice que nosotros vivamos. Entonces, el caminar es el mismo ejemplo que el Señor Jesús nos dio a nosotros cuando dijo a sus discípulos: así ejemplos he dado, para que como yo hago, ustedes también lo hagáis. Entonces, mis queridos amigos, al encontrar esta escritura, encontramos que nos da a entender el mensaje de Dios. Entonces, en Génesis nos dice que Enoc caminó con Dios. Y al caminar con Dios nos da a entender de que él encontraba todo agradable. Apartarse del mundo para nosotros es imposible. Pero Dios es grande. Dios es maravilloso. Enoc nos muestra que él, al apartarse del mundo, solamente él vivía en Cristo. Por esa razón el Señor dice que Enoc caminó con él. Los discípulos, al andar con Jesús,
después de su muerte y ascensión de Cristo, ellos entendieron qué era caminar con Cristo. 40 días el Señor estuvo con ellos enseñándoles y haciendo recordar lo que ellos habían estudiado. Entonces, vamos a la respuesta. ¿Qué está escrito de Enoc, séptimo de Adán? Que fue perfecto, caminó con Dios y Dios lo llevó. ¿Por qué lo llevó? Porque su vida no estaba en el mundo. Enoc, su vida, su mirada estaba puesta en el cielo. La otra pregunta nos dice: ¿de qué forma debe repetirse la experiencia de Enoc en la vida del pueblo remanente de Dios que se prepara para la segunda venida de Cristo? Judas, el capítulo 14, el versículo... Judas 1, 14 y 15, ¿no? Porque sabemos que Judas solamente tiene un capítulo. Vamos a ver lo que nos dice Judas 14 y 15. Dice así: de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con sus santos miles de millares, a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores contra él. Al hablar de Enoc también hablamos que Enoc fue un profeta y él vio la segunda venida de Cristo. Aunque él no participa en la segunda venida de Cristo, pero fue el afortunado de ver la segunda venida de Cristo y dar la recompensa a cada pecador, a cada siervo de Dios, su galardón. Entonces, también nos dice en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 15 al 18. Dice así: por eso os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Enoc fue testigo de poder observar en una visión que Cristo venía. Pablo nos anuncia que Cristo viene pronto. Nosotros no podemos estar en contra de lo que Cristo ya dijo en su palabra. Tenemos que creer, tenemos que confiar en la promesa de nuestro Señor, así como Enoc confió en su promesa y fue arrebatado, fue llevado al cielo. Entonces el Señor vendrá por segunda vez. La pregunta que nos hacía es: ¿de qué forma debe repetirse la experiencia de Enoc en la vida del pueblo remanente de Dios que se prepara para la segunda venida de Cristo? Antes de poder responder esta pregunta, vamos a leer lo que nos dice Obreros Evangélicos, la página 53 al 55. Enoc se hizo predicador de la justicia para dar el mensaje de Dios a todos los que quisieran oír las palabras de amonestación. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían pasado ante su visión. El poder de Dios que obraba con su siervo era sentido por aquellos que oían. Algunos presentaban oídos a la amonestación y dejaban sus pecados. Pero la multitud se burlaban del solemne mensaje. Los siervos de Dios han de proclamar un mensaje similar al mundo en los últimos días, y también serán recibidos por la mayoría con incredulidad y burla.
A medida que se transcurra año tras año, más y más caudalosa se volverá la corriente de culpabilidad humana. Más y más sombrías eran los nubarrones del juicio divino que se amontonan. Sin embargo, Enoc, el testigo de la fe, proseguía su camino amonestando, intercediendo y enseñando, esforzándose por rechazar el flujo de la culpabilidad y tener los rayos de la venganza. Los hombres de aquella generación se burlaban de la locura de aquel que no se encontraron de allegar oro o plata, ni amontonar posesiones en esta tierra. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Él había contemplado la ciudad celestial, había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Cuánto mayor era la iniquidad existente, tanto más ferviente era el anhelo por el hogar de Dios. Mientras estaba todavía en la tierra, él moraba por la fe en las regiones de la luz. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años Enoc había estado buscando la pureza de corazón a fin de estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos hablaba andando con Dios. Día tras día había anhelado una unión más íntima. La comunión se había vuelto más y más eterna. Había mediado tan solo un paso entre él y la tierra y los bienaventurados, y ahora se abrieron los portales. Al andar con Dios tanto tiempo seguido en la tierra continuó y el paso por las puertas de la santa ciudad. Dios nos llama a una comunión tal como fue la de Enoc. Debe ser la santidad de carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida del Señor. Enoc, al predicar el mensaje de Dios, amonestó, pero la gente, como en este tiempo, fueron burladores del mensaje. Entonces, en este tiempo nosotros también anunciamos la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto, preparémonos, pero la gente hace oídos sordos. Querido amigo, tú que te encuentres observando este video, detente un momento, piensa en todos los acontecimientos que están sucediendo. El pecado día a día está aumentando y nosotros somos testigos de ver con nuestros propios ojos lo que el mundo está pasando. ¿Quieres ser tú parte de ese grupo que espere la segunda venida de Cristo y se prepare como Enoc se preparó? ¿Quieres ser tú el que predique el mensaje, la última amonestación a este mundo que cada día se pierde en el pecado? Te invito a ti a que te alejes de las cosas que son solamente vanidad. Así como Enoc se interesó en los tesoros celestiales, también nosotros quisiéramos centrarnos o anhelar esos tesoros celestiales. Entonces, vayamos a la pregunta. ¿De qué forma debe repetirse la experiencia de Enoc en la vida del pueblo de remanente? Predicando el mensaje de Dios sin murmuración, sin queja. Prediquemos que Jesús viene pronto y queremos ver pronto a Jesús para ir con Él. Enoc no fue un ermitaño. Enoc no se escondió en casa. Enoc compartió el mensaje. Al compartir el mensaje, el anhelar el cielo más que las cosas terrenales, fue el resultado que Dios le dijo: Enoc, es momento que tú vengas aquí a mi presencia. Y fue llevado sin conocer muerte. ¿Quieres ser tú ese hombre que te apartes del pecado? Querido amigo y hermano, en esta mañana quisiera hacerte una invitación a buscar a Cristo mientras se pueda hallar. Gracias por este pequeño estudio, por este repaso, y que Dios pueda bendecirte en este día. Bendiciones. Si Dios lo permite, estaremos en un próximo estudio. Bendiciones.